Bueno chicos, pues en este último vídeo dedicado al teorema de Green, lo que vamos a ver es cómo aplicar este teorema al cálculo de áreas, puesto que en integración doble ya hemos estudiado que para calcular el área de un recinto contenido en R2, pues bueno, este área sabemos que se puede calcular de la siguiente manera en integración doble, calculando la integral doble sobre el propio recinto A de la función 1 y ya está, ese sería el área de A. Bien, ahora lo que nos preguntamos es, bien, como yo sé que el teorema de Green relaciona integración doble con integración curvilínea, ¿cómo puedo calcular yo ese área en lugar de usando integración doble, usando integración curvilínea? Bien, para ello os recuerdo que el teorema de Green nos dice que la integral doble sobre este recinto A de parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y tiene que ser igual a la integral del campo F, siendo F el campo que tiene como funciones componentes precisamente P y Q, y hay que hacerle la integral curvilínea sobre o a lo largo de la curva gamma, siendo gamma en este caso la frontera de nuestro recinto A, que recordad que tenemos que tomarlo con además orientación positiva, ¿de acuerdo? Recordad que gamma es una curva cerrada que encierra el recinto A. Entonces, si estamos encerrando el recinto A, pues esto lo que significa es que gamma va a ser justo la frontera de A, lo que delimita el borde, digamos, del recinto A. Bien, una vez dicho esto, ahora lo que tenemos que pensar es cómo definir este campo F para poder calcular nuestra integral curvilínea. Entonces, para ello, partimos de la integral doble. ¿Por qué partimos de la integral doble? Pues básicamente porque nosotros sabemos que el área de nuestro recinto A viene dado por la función 1. Es decir, que este término de aquí, parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y, tiene que ser 1. Y teniendo en cuenta esto, pues ahora lo que tenemos que hacer es definir nosotros los campos P y Q como nos interese. Por supuesto, como os pongo aquí, pues hay multitud de formas para que se verifique esta igualdad. Por ejemplo, vamos a ir pensando en diversas opciones, pero como os digo, realmente las opciones son infinitas. Entonces aquí os muestro algunas, pero puede ser que a vosotros os ocurra otra que también sea válida y que no haya ningún problema. Os muestro algunas de las más comunes, de las que podéis encontrar en libros, básicamente porque son muy sencillas. Entonces, primera opción. Bueno, pues si yo sé que parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y es igual a 1, sin problema, pues puedo suponer, por ejemplo, que la parcial de Q respecto de X es igual a 1 y que este término de aquí pues se hace 0. En ese caso, si tenemos estas dos igualdades, pues lo que está claro es que la función componente Q es X, porque se calcula integrando la función 1 con respecto a X, que eso obviamente nos sale X. Y si la parcial de P con respecto a Y es igual a 0, pues P será una constante que yo la puedo fijar como 0. Bien, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que estamos trabajando con la primera función componente de nuestro campo siendo 0 y la segunda función componente de nuestro campo F va a ser X. Bien, entonces ahora estamos ya en condiciones de aplicar el teorema de Green. ¿Cómo aplicamos el teorema de Green? Pues sabemos que la integral doble sobre A de la función 1, que esto es, repito, el área de A, es igual a el campo P por diferencial de X más el campo Q por diferencial de Y, es decir, 0 diferencial de X más X diferencial de Y. Y todo esto hay que integrarlo sobre una curva gamma, que como ya hemos dicho es la frontera o el borde de A, tomándolo con orientación positiva. Bien, esto por supuesto, 0 diferencial de X lo podemos cancelar y nos queda que queremos calcular la integral sobre la frontera de A de X diferencial de Y, o también lo podemos expresar así como ya hemos visto en el vídeo anterior, que es la integral sobre el campo del campo F sobre la frontera de A, siendo el campo F el que a cada xy me asigna como primera componente P el 0 y como segunda componente X. ¿Vale? Esta sería la primera opción que podemos escoger, de modo que calcular la integral de doble sobre el recinto A, pues resulta que es equivalente a calcular la integral de línea del campo 0x sobre
la frontera o el borde de este recinto A. Segunda opción, ¿qué se me ocurre? Sencilla también, pues puede ser la siguiente. Bueno, pues como parcial de Q respecto de X menos parcial de B respecto de Y tiene que ser igual a 1, pues voy a suponer, por ejemplo, que este término de aquí vale 1/2 y que este vale menos 1/2, de forma que 1/2 menos menos 1/2 vale 1 también. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues tenemos que si la parcial de Q respecto de X es igual a 1/2 y la parcial de B respecto de Y es igual a menos 1/2, entonces Q es igual a 1/2 de X y B es menos 1/2 de Y. ¿Cómo sé esto? Pues ya sabéis, integrando, ¿de acuerdo? Si integramos esto con respecto a X e integramos esto con respecto a Y, pues obtenemos nuestras funciones componentes. ¿Qué me dice el teorema de Green? Pues que también es equivalente calcular el recinto del área o el área, perdón, del recinto A de la siguiente manera, que sería 1/2 o menos 1/2 de y de dx más 1/2 de x de dy. El 1/2 lo he sacado ya fuera de la integral, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, lo que tenemos que calcular es la integral de línea del campo f, siendo f el campo que viene dado con primera componente dada por p, es decir, menos 1/2 de y segunda componente 1/2 de x, y todo este campo habrá que integrarlo a lo largo de la frontera del recinto A. Una tercera posibilidad, como os digo, hay infinitas posibilidades, por tanto esto no quiere decir que sea una regla fija, sino que podéis hacer distintas combinaciones teniendo en cuenta que estamos suponiendo que parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y es igual a 1. A partir de ahí, cada uno puede echar la cuenta como quiera. Entonces, como os digo, muestro una tercera opción también muy sencilla, en la que voy a suponer, bueno, pues este primer término supongamos ahora que es 0 y que la parcial de P respecto de Y vale menos 1. Pues nada, en ese caso está claro que la función componente Q vale 0 y la función componente P, la primera función componente de nuestro campo, vale menos I. En ese caso, de nuevo, aplicando el teorema de Green, lo que tengo es que el área de A, o lo que es lo mismo, la integral doble sobre el recinto A de la función 1, es igual a la integral sobre el campo F, cuya primera componente es menos I y segunda componente vale 0, a lo largo de ¿qué curva? Pues de la frontera de A orientada positivamente. Pero como os digo, aquí hay infinitas opciones y por lo tanto esto no hay una regla general, aunque sí veréis que en la mayoría de casos a mí me gusta utilizar esta primera opción. ¿Por qué me gusta utilizar esta primera opción? Pues porque como veis una de las funciones componentes se anula, que eso a la hora de echar cuentas suele ser bastante útil, no aparece ningún signo negativo, por ejemplo, como en esta última, que siempre puede dar lugar a que nos equivoquemos en alguna cuenta, y en fin, se suelen simplificar las cuentas, pero en cualquier caso, en alguna ocasión puede resultar conveniente utilizar una de las otras opciones, y lo importante es que utilicéis la opción que utilicéis, siempre vais a llegar al mismo resultado si no os equivocáis en las cuentas, ¿de acuerdo? O sea que esto está totalmente abierto a que cada uno escoja las funciones componentes P y Q como quiera, siempre y cuando verifiquen esta igualdad. ¿De acuerdo? Así que de este modo vamos a aplicar, como digo, el teorema de Green al cálculo de áreas de recintos contenidos en R2. Y con esto ya sí que terminamos la teoría correspondiente al capítulo 5.